vamos a empezar conversando un poco sobre la historia de la red de compostaje en Ecuador. Entonces, hicimos una línea cronológica sobre el camino que se ha tenido que dar o que hemos tenido que recorrer para llegar a la red de compostaje de Ecuador, o sea, para que la red, bueno, sea ahora una red que se autoconvoca, ¿no? Y que está siempre como activa. Entonces, todo eso ha sido un trabajo un poco largo. Entonces, justamente hace 2 años yo asistí al encuentro nacional de la Alianza Basura Cero. No sé si era el primero, pero fue hace 2 años y ahí se planteó hacer como unos encuentros temáticos, ¿no? Por cada eje y se propuso el encuentro de orgánicos y yo estaba ahí bueno, en ese encuentro yo propuse que podíamos hacer en Colta, en el instituto donde estoy por graduarme, en Jatún Yachaywasi, que es un instituto que también tiene esta visión ancestral de la educación, ¿no? Entonces es súper importante, era súper como importante, o sea, irrelevante, ¿no? Hacerlo ahí, ¿no? Eh, y bueno, hicimos ese encuentro, teníamos una lista em, hay una particularidad en las organizaciones que forman parte de la red de compostaje, o una historia común, y es que todos cuando empezamos, más o menos pensábamos o percibíamos como que estábamos solos, ¿no? Como que estábamos con una idea loca ahí por un lado, y luego como que nos dimos cuenta o fuimos encontrando organizaciones. Entonces yo anotaba las organizaciones que veía así sostenibles, y cuando propusimos hacer el primer encuentro de orgánicos, utilizamos esa lista y contactos que encontramos por ahí para juntar organizaciones y gente que trabaja en el sector orgánicos, ¿no? Entonces, de aquí, de este encuentro, salió gente que se sumó a la red de compostaje. Hay gente que forma parte de un grupo de WhatsApp que casi a veces rara vez responde, pero que también trabaja en el tema orgánicos en algún lugar, en algún sector de Ecuador, ¿no? Entonces, luego en ese 2022 también algo importante fue que la Alianza Basura Cero lanzó dos fondos concursables, hubo financiamiento para iniciativas, y entonces esos fondos, aunque no estaban directamente como, la idea no era que vayan como el tema central o el tema principal para esos fondos no iba a ser orgánicos, pero fueron las dos propuestas de orgánicos como las que estuvieron como más claras, ¿no? Y entonces, con ese financiamiento se hizo la guía de compostaje domiciliario, que la hice yo con Easy Compost, y se implementó la compostera comunitaria de la Floresta, que también es una de las que visitamos hace 2 semanas con Mariela. Em, bueno, de ahí pasamos a 2023, en el cual yo tenía un contacto, como una amistad, una cercanía con la gente argentina del mes del compostaje. Había hecho como unas participaciones simbólicas, digamos, a nombre de Ecuador en el mes del compostaje, pero había como hecho comunidad, ¿no? Me había reunido con ellos virtualmente algunas veces. Entonces, a partir de eso, yo tenía como muy presente el mes del compostaje. Entonces, luego ya cuando tuvimos el eje orgánicos, nos propusimos de hacer. Y entonces es ahí cuando decidimos cómo cooperar, ¿no? Decidimos apostar como un proyecto colectivo y más o menos desde ahí se establece, ¿no? Que la red, por organizar el mes del compostaje, se empieza a reunir cada 15 días, luego cada semana, y ahora nos reunimos cada semana. Siempre tenemos cosas que hablar, pero fue en el marco de la organización del primer mes del compostaje. Pasemos a la siguiente. Por favor. Ya, entonces, bueno, en ese primer de compostaje tuvimos 10 actividades, hubo webinars, talleres, una discosopa, un compostatón. Eh, para lo que fue el mes de compostaje ese año en Argentina, como ellos nos felicitaron por lo que nosotros hicimos ese mes, porque decían que habíamos hecho más que ellos. No creo, pero ellos nos felicitaron por eso. Eh, en 2023 también se lanzan los financiamientos de metano y cambio climático. La alianza, con el apoyo de CAT y Gaia, anuncia 5 fondos para el sector de orgánicos. Y de esos 5 fondos, 3 son obtenidos por organizaciones de la red de compostaje, ¿no? Em, y ahí se implementan proyectos que ya vamos a ver las fotos luego, que son la red de basura cero Chocandino, o sea, digamos, ese fondo va a apoyar la red de basura cero Chocandino. Simplemente el proyecto que yo ejecuto, que se llama Compostar y Sembrar, se implementa un proyecto de compostaje comunitario en, la, en el norte de Quito. Y ya. Bueno, 2023 tenemos también como parte también de otro de los fondos.
que entonces serían cuatro de los cinco fondos. Está dentro de uno de esos financiamientos estaba una capacitación, ¿no? Como capacitación al sector de recicladores, al sector de la AME, de las municipalidades. Y en ese contexto se propone una primera feria de compostaje, la propone justamente la Cuica Cósmica, ¿no? Entonces, se hace esta feria de compostaje y fue como algo muy lindo partiendo desde el afiche y luego como la convocatoria, la gente que asiste, lo que se pudo como mostrar, las conversaciones, estuvo como muy lindo. Y llegamos a 2024 con el mes del compostaje, ¿no? El segundo ya mes del compostaje en el que participamos como red. En este caso ya propusimos 17 eventos. O sea, 17 eventos son los que al final alcanzamos a hacer, porque habíamos propuesto más, pero de alguna forma nos rebasó también como el impacto que ha tenido este mes del compostaje, la participación. Entonces, en estos 17 eventos nosotros tuvimos 1.840 participantes directos, que esto es gente que se conectó a los webinars o que asistió presencialmente, ¿no? A los talleres, a la feria y a los otros eventos. Ya, pasemos al siguiente lámina, por favor. Ya, entonces, la red de compostaje, Ecuador está conformada ahorita somos 11 o 10 organizaciones. eh, y entonces aquí hay que destacar, em, además de cierta como trayectoria de cada organización que somos como de distintos sectores, ¿no? O sea, venimos como del activismo, de educación ambiental, hablamos de límites planetarios, hablamos de la ciencia del suelo, también hablamos de cambio climático, de huerta urbana agroecológica, también están los servicios de gestión de orgánicos. Entonces, toda esa diversidad de perspectivas enriquece mucho las conversaciones que tenemos, ¿no? Y los proyectos que elaboramos. Em, y además, esto también nos da un alcance mayor porque toda la capacidad comunicacional que tiene la red, digamos, luego, o sea, que tiene cada organización de la red, luego termina sumando a la red en conjunto, ¿no? Entonces, eso también nos da una súper ventaja ahí. Ya, pasemos a la siguiente lámina. Ya, hay una lámina que hicimos, que es poner los logos más o menos para saber dónde está nuestra red, ¿no? En cada organización, los sectores en los que trabaja. Entonces, rescate de alimentos, el tema de compostaje doméstico, eh, compostaje a media escala, todo eso, o sea, estamos como distribuidos, ¿no? Eso también es como algo bastante chévere de esta red. Vamos a la siguiente lámina. Ya. Eso, entonces aquí, esto es lo que se hizo en 2022, ¿no? Los proyectos de 2022, la compostera comunitaria, la guía de compostaje domiciliario. Vamos a la siguiente. Este es el cambio del año anterior, la red de basura cero del Chocó Andino, que ahí la Gaby les podrá explicar mejor, pero esto también es parte de los proyectos que recibieron impulso en el año pasado. Ya, vamos a la siguiente. Este es, en cambio, el proyecto que yo ejecuto, que se llama Compostar y Sembrar, que es un proyecto de compostaje escolar en una escuela ahí, en la escuela donde estudian mis hijos. Es una escuela rural que tiene una particularidad. Está a 2,5 kilómetros del relleno sanitario, pero por estar como separados por una montaña, por una pequeña montaña, entonces no llegan los olores, ¿no? Pero es una escuela, o sea, más o menos tiene cierta condición de vulnerabilidad en el tema de residuos. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí, construimos un área de compostaje, un techo, una compostera de 1 metro cúbico, una torre de una compostera de torre para lombrices. También hacemos compost bokashi y cada semana, ¿no? Justo yo hoy al mediodía, en 2 horas ya estoy allá con ellos. Todas las semanas recogemos el orgánico, pesamos, llevamos a la compostera, hablamos de otras cosas, ¿no? De compost, de plantas. Es como un club de agroecología. Ya. Eso, vamos a la siguiente, por favor. Ya, y aquí un poco la red, dentro de lo que fue este mes del compostaje, algunas métricas que tenemos por ejemplo, el evento que tuvo más participantes fue la feria de compostaje en el Centro de Arte Contemporáneo.
que digamos, fue lo más destacado también por haber tenido esta colaboración con la red de guardianes de semillas, ¿no? De haber conectado con la parte de la semilla, porque estamos conectando con, digamos, con la agroecología, ¿no? Y el compost siempre va ahí enlazado. Y aquí este dato que les había dicho, ¿no? De 1.840 participantes directos en los eventos del mes del compostaje. Ya, vamos al siguiente. Ya, bueno, ahí está un poco detalles, ¿no? De eventos que tuvimos. Vamos al siguiente. Ya, y ahí sí ya está. Esta sería mi parte. Gracias. Muchas gracias, Alex. Oye, impresionante la cantidad de actividades y personas que han involucrado y también increíble y bonito que hace tanto tiempo también estén vinculándose ustedes en diferentes espacios físicos también del Ecuador. Y me llamó la atención en la jerarquía que pusieron, ¿hay algún grupo trabajando con digestión anaeróbica también en la red? En la red no, 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 sino que como está esa categoría de mediana escala con digestión anaeróbica, entonces hay, lo que sí hay es gestores que están en mediana escala, ¿no? Que están, que manejan toneladas, ¿no? O más Claro, de 10 sí, toneladas al mes. sí, sí, sí. Vale, y Por eso. hay una pregunta de Jorge en el chat. Él dice que él es argentino y no sabía que hubiera una red de compostaje en Argentina. Entonces, si puedes responderle cómo se llaman, alguna coordenada, quizás se puedan poner en contacto. O sea, claro, yo, digamos, el contacto principal que tengo en Argentina es Mario Parodi, y de ahí, bueno, está Juan Pablo, están algunos, ¿no? Tenemos como una amistad a partir de la pandemia, que hay un grupo de WhatsApp en Facebook que se llama Compostar es una papa, entonces ahí comentábamos, y en la pandemia, como todos tenían tiempo, entonces hacíamos comunidad, y luego nos quedamos con esa amistad, también Ecuador se volvió noticia, ¿no? Por la gestión de la pandemia, los muertos y todo, entonces como que la amistad nació de preguntarnos cómo está por allá las cosas, todo. Y de ahí, eso, o sea, tengo el contacto con Mario, es con quien más hablo, con quien, digamos, me llegan las invitaciones a las reuniones del mes de compostaje, y también tenemos con ellos algo que se llama Nación Compost, que es como, en cambio, agrupa ciertos colectivos de algunos países y hacemos entrevistas, ¿no? Entrevistamos gente del sector del compost y de la agricultura, y como aprovechando fechas del calendario ambiental. Eso, pero es Perfecto. Mario. Y gracias a Alex por hacer esa introducción de lo que estamos haciendo en la red de compostaje. Como dijo Mariela, mi objetivo un poco es compartir desde nuestra visión qué es, qué tiene el potencial de ser el compostaje y también cuáles son los retos para hacer compost de buena calidad. Entonces, empiezo con esta definición general, ¿no? ¿Qué es compostaje? Es un producto, ¿no? Un producto resultado de la descomposición biológica aeróbica en presencia de oxígeno, eso es bien importante, de materiales biodegradables que ha pasado por estas dos fases, mesofílica con temperaturas medias y termofílica. Y esto hace que no tenga patógenos viables ni semillas de espontáneas o no muchas. Y creo que una de las cosas más importantes también es materia orgánica estabilizada, ¿no? Entonces queremos que los nutrientes se queden ahí y se estabilicen y intentar perder la menor cantidad de nutrientes hacia el aire, como suele pasar. Entonces estas serían como las dos partes importantes de lo que podemos definir como compost, que haya pasado por un proceso de descomposición que es biológica y aeróbica y que sea materia orgánica estabilizada. Pero cuando hablamos de compost, en realidad hay muchas formas de hacerlo y hay compost y compost. Hay una variabilidad de resultados que puede ser muy grande. Entonces, podemos tener entre compost que están que tienen una mayor cantidad de bacterias y compost que tienen una mayor cantidad de hongos, dependiendo un poco de los métodos que se utilizan y de los resultados, o sea, dependen de los métodos, pero hay algunos retos aquí al respecto. Lo que yo quiero decir con esto es qué función debería cumplir el compost. Porque estamos viendo que, claro, en este colectivo hay un enfoque en gestión de los residuos orgánicos y claro, esa es una principal función, pero ya no
atrás de todo y también a la cuestión paradigmática, nosotros cuando tenemos nuestros residuos, estos pueden irse hacia dos caminos, ¿no? Pueden irse al camino al que se van la mayoría actualmente, que es el del ciclo roto. ¿Y qué genera? Genera basura, gasto de emisiones de gases de efecto invernadero por transporte, colapso de rellenos sanitarios, pero más allá de eso genera pérdida de la fertilidad de los suelos cuando estos nutrientes no están regresando, que resulta en alimentos débiles, resulta en el uso de pesticidas y químicos y también en una microbiota intestinal y humanos enfermos, ¿no? Entonces está relacionado con el suelo también. Y cuando nosotros llevamos los residuos hacia el compostaje, esto debería involucrar también a la transformación de un abono que sea de buena calidad, que se integre al ciclo y pueda permitir que los suelos sean regenerados y los alimentos vuelvan a ser sanos. Y este sería realmente un cierre de ciclo para el compost. Lo que hemos visto es que hay algunos retos que hacen que, dependiendo de cómo se haga el compost y la calidad que tenga, esta puede ser un insumo que aporta o no a esta regeneración de los suelos y a esta como funcionamiento y fertilidad, ¿no? Entonces, mi premisa clave en esta presentación es un poco eso, es hacer el llamado a que volvamos a entender cómo la forma en que se hace compost, la forma, las diferentes técnicas, metodologías, los retos mismos a los que nos enfrentamos y se enfrentan quienes lo hacen, influye en esta último eslabón, en esa conexión final que está relacionado con los suelos, los ecosistemas y la alimentación. Entonces, por eso, para mí el compost y las formas de hacer compost deberían estar informadas de la ecología de los suelos. Y aquí les quiero explicar un poquito este fenómeno ecológico que le conocen como el poop loop o el ciclo del popó. Es un fenómeno que ha sido estudiado en la ecología, digamos, en las ciencias exactas biológicas, en donde se ha visto que la disponibilidad de nutrientes a las plantas y la forma de nutrirse, y más allá de eso, un suelo sano y un suelo funcional, regenerativo, que permite que las plantas se nutran sin la necesidad de insumos externos, implica que haya una cadena trófica del suelo completa. Es decir, si ustedes ven aquí a la izquierda eh, cómo funciona en un sistema natural, los primeros organismos que llegan a la materia orgánica a descomponerlos son los hongos y las bacterias. Y después van a llegar los depredadores microscópicos, entonces estos protozoarios, amebas, que van a alimentarse de esos. Y lo que pasa es que hay una diferencia entre la relación de carbono-nitrógeno que tienen las bacterias, estos primeros descomponedores, tienen una relación de 5:1 y los hongos tienen una relación de 20:1 versus todo el resto de depredadores que tienen una relación de 30:1. Es decir, cuando ellos se alimentan de los hongos y de las bacterias van a tener un exceso de nitrógeno y este exceso de nitrógeno, digamos, lo hacen popó. Entonces, este popó es la materia orgánica disponibilizada para las plantas. Y lo que se ha visto es que mientras más cadenas de depredadores, después de estos depredadores microscópicos, los depredadores macroscópicos, nemátodos, colémbolos, etcétera, mientras más niveles, mientras más completos sean las cadenas, digamos, los niveles tróficos de la cadena en el suelo, entonces ese suelo va a funcionar solo, ¿no? Y las plantas van a poder nutrirse. Y aquí vemos un esquema de cómo debería funcionar esa cadena, cómo debería ser, ¿no? Desde la materia orgánica tenemos el primer nivel en esta fila, luego el segundo nivel de los que se comen, o los artrópodos que comen nemátodos, etcétera, y así. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el compost lo que debería hacer es restaurar los suelos, restaurar esa cadena trófica. Más allá de devolver los nutrientes a las plantas, hay que pensar que debería llegar a cumplir, deberíamos tener como objetivo, como meta, que el compost llegue a cumplir esa función ecológica de restauración de los suelos. Y bueno,
aquí quería contarles también que hay diferentes métodos de compostaje y de estos métodos también dependen digamos, las características del compost y su calidad. Entonces, el doméstico, que es el que principalmente conocemos, compostaje caliente, el que se hace con lombrices californianas, el vermicompostaje, el compostaje que está ahorita, bueno, hace algunos años ha ganado mucha relevancia con mosca soldado y este es un método Johnson-Su que les voy a explicar más adelante. Pero lo que normalmente se utiliza, ¿no? Como la forma que se utiliza mucho para el compostaje domiciliario, descentralizado, que está basado en capas, ¿no? Como hacemos aquí la analogía de un sándwich, ¿no? O de una lasaña se suele hacer. Estas diferentes capas que lo que buscan es balancear la materia rica en carbono y la materia rica en nitrógeno. Y claro, hemos visto aquí diferentes formas como estas composteras son, funcionan, etcétera, pero es el método que está más al alcance y el más utilizado. Pero también existen otros. Por ejemplo, este compostaje caliente es una técnica desarrollada por la doctora Elaine Ingham y Soil Food Web School, donde se cura mucho la cantidad, las proporciones de los materiales para poder, y también el proceso, ¿no? Como que se da un buen seguimiento del proceso para poder tener o llegar a este compost biocompleto. Entonces, lo que pasa con el compostaje caliente es que se pasa bastante rápido, es muy oxigenado, implica uso de energía, ¿no? Volteos, etcétera, pero vas a tener un producto que va a salir rápido. Em, es importante como monitorearlo para saber em, que se hayan muerto patógenos, semillas de espontáneas, pero pero eso, ¿no? Implica, en este caso, implica como manejar súper bien las proporciones de los materiales. Entonces, ¿qué tanto se puede hacer este tipo de compostaje que puede llegar a ser biocompleto, o sea, tener esta retórica viva con los residuos orgánicos y en los contextos que estamos manejando urbanos o de gestión de grandes cantidades de residuos orgánicos? Este es un ejemplo que hicimos con agricultores en Pimampira, una zona agroindustrial, bueno, de pequeños agricultores, pero grande, que tiene graves problemas de degradación del suelo por uso de agroquímicos. Pero en este caso, claro, uno dice, bueno, ¿y qué haces con, qué haces con extensiones y extensiones de cultivos, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de compostaje es que se pueda utilizar como una semilla, que luego, como vemos aquí en el lado derecho, se hace un té aeróbico a partir de este compost, que es el que se aplica, y de esa forma como que se apoya en la restauración de los suelos. Y este es otro tipo de compostaje. De hecho, de lo que se conoce hasta la actualidad, es la metodología que tiene la mejor calidad, en el sentido de que no es un compostaje rápido, sino es lento, y lo que va a hacer es que va a aumentar mucho la cantidad de hongos que se generan. Se demora un año, fue desarrollado por dos profesores de una universidad en Estados Unidos y claro, en este caso igual se trata de curar un poco cuáles son las materias que están viniendo, que están entrando a ser compostadas, pero se hace un proceso que está buscando optimizar en su mayor cantidad la cantidad de nutrientes que se quedan ahí. O sea, en este caso no se volatiliza el carbono, no se volatiliza el nitrógeno, sino que todo eso se queda ahí. Pero estamos hablando de procesos lentos donde los hongos son como los protagonistas. ¿Y por qué hablo tanto de los hongos? Porque los hongos ya han ido saliendo de los suelos, ¿no? Entonces los hongos son los que deberían volver o sea, deberíamos hacer compost que sea dominante en hongos para volver a devolver eso a los suelos. Y los hongos son los que van a capturar el carbono, los que van a permitir que se mantengan esos ciclos largos en el suelo. Bueno, este es otro tipo de que creo que todos conocemos, el lombricompostaje, y se puede hacer igual en diferentes escalas, ¿no? En este caso, las lombrices californianas, Eisenia fétida, son las principales compostadoras, y claro, requiere otras condiciones, ¿no? Requiere condiciones
no volteo porque la oxigenación la hacen ellas. Es un compost donde se concentran mucho los nutrientes en estas materias, en estas moléculas orgánicas como los ácidos húmicos, fúlbicos. em, y generalmente por la forma y la biología de las lombrices es un compost que es como más tiende hacia ser bacteriano, ¿no? Pero es muy rico en nutrientes y no es tan eficiente. En cambio, también tenemos las moscas soldado, que esta es una lombricera en el Chocó, que implementamos, pero estas larvas llegaron solas. Ellas que en algunos ecosistemas cumplen esa función ecológica, ¿no? Entonces, las moscas, las larvas de mosca soldado son muy eficientes, más eficientes que las lombrices, llegan a alimentarse de 200 gramos diarios cada larva y pueden procesar carnes, pueden procesar como alimentos que normalmente una lombricera no procesa y también, bueno, tienen algunas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, esto es probable que sí huela. Em, ya. Entonces, ya no tengo tanto tiempo, pero quería como solamente ahorita sí hacer énfasis en la calidad de compost, porque hemos visto todas estas diferentes como metodologías, estrategias y cada uno son procesos ligeramente diferentes que van a implicar unas características del compost y del proceso en sí diferentes también. Pero esta es la versión, digamos, general de cómo funciona la transformación del compost donde tenemos una primera fase mesofílica, donde hay una gran diversidad de diferentes tipos de organismos, y después sube la temperatura, y aquí es importante, por ejemplo, la temperatura suba más de 55 grados o que llegue a 55 grados para que se puedan morir patógenos de plantas y animales, pero que no pase de 60, porque si la temperatura pasa de 60, entonces ahí lo que pasa es que se volatilizan muchos más de los nutrientes y también se muere gran cantidad de la diversidad biológica, entonces es como si se esterilizara el compost y eso no es lo que queremos. Y después viene una fase mesofílica y terminamos con una estabilización y maduración y claro, en cada parte del proceso hay diferentes compuestos que van a ser transformados, ¿no? Em, y- pero creo que la parte más importante aquí es cómo podemos mirar, aparte de que hay que entender el proceso, y ahí hay como diferentes cosas que tomar en cuenta, también es importante para poder llamar a un compost biocompleto. Hay estos estándares que fueron definidos por Soil Food Web School. em, ¿Qué son eso, no? Y principalmente esto está centrado en la biomasa de bacterias y la biomasa de hongos, porque es bien importante esto, pero no solamente la biomasa de cada uno, sino el radio entre los dos, ¿no? Cuánto de bacterias versus cuánto de hongos se conoce ahora que es un indicador súper importante de digamos, del estado de la sucesión en los suelos. Ellos establecen que debería haber mínimo 135 microgramos por gramo de compost de biomasa de bacterias y lo mismo en el caso de biomasa de hongos. Y el radio entre hongos y bacterias debería ser entre cero, o sea, debería ser igual a 0,3 a uno o mayor. Y de hecho, mientras logramos que haya más hongos, va a ser mejor. O sea, si este radio es de uno a uno, es mucho mejor eh, para los suelos, ¿no? Va a ayudar a un montón de funciones en el suelo. En el caso de los protozoarios, de 10.000 unidades por gramo de compost, 100 nematos beneficiosos por gramos de compost y los ciliados, que pueden ser un poco patógenos, en este caso serían digamos, el estándar es de 5 ciliados por cada gota, en una dilución de 1 a 5, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Es digamos, el llamado a entender que las características del compost no solamente son físico-químicas, sino que las características biológicas son tal vez aún más importantes y además engloban características físico-químicas, ¿no? Porque para que esto pase necesitas que ya haya bastantes valores funcionales. Y por otro lado, cuando hablamos de esta calidad físico-química,
También es importante, por ejemplo, saber que debería tener entre el 50 y el 60% de humedad también en el proceso, porque si tiene menos del 30%, los procesos biológicos simplemente van a parar. Y si tiene más del 65%, entonces el agua va a desplazar al aire que debería estar ahí para que sea un proceso aeróbico, vas a tener bolsillos anaeróbicos, etcétera. Y por otro lado, la relación entre carbono y nitrógeno también es súper importante. Y este creo que es uno de los grandes retos en la gestión de compostaje de residuos orgánicos, urbano. Hay una dificultad a veces de conseguir estos materiales ricos en carbono. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes demasiado nitrógeno? Lo que va a pasar es que el nitrógeno se va a volatilizar en forma de óxido nitroso, que también es un gas de efecto invernadero. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que tener como muy en cuenta en este proceso para llegar a estos valores de la relación entre carbono y nitrógeno. Y por otro lado, el pH también es importante. Tenemos que el pH debería estar entre 5,5 y 8,5, que son los rangos que van a soportar bien los hongos. El oxígeno siempre tiene que ser más del 10% para que consideremos que es un compost aeróbico. En realidad debería estar por ahí, por el 50% de oxígeno. Y la temperatura, en algunos estándares lo que se busca es que el compost se quede en una temperatura de alcance 55 grados centígrados por al menos 3 días. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya lo había dicho antes, pero ¿qué pasa cuando sube demasiado la temperatura? Por eso hay que voltear, ¿no? Los organismos pueden morir, se volatiliza la materia orgánica, los diferentes nutrientes se van al aire, ¿no? Y si es que no llega en cambio a estas temperaturas, vamos a tener que tanto patógenos de plantas como de animales, ¿no? Hasta de seres humanos, pueden mantenerse ahí y semillas de plantas espontáneas. Entonces, finalmente, lo que hemos visto principios para poder hacer un compost de calidad. Y creo que todavía es un gran reto el cómo lograr que los residuos orgánicos domiciliarios, de ciudades, etcétera, puedan ser parte de estos procesos de compostaje que den como resultado un producto que sea regenerativo para el suelo. Entonces, em, ay, aquí este es una foto que tomé en la entrada de la finca de uno de mis vecinos, Steve Sherwood, es un investigador, agroecólogo, etcétera. Y entonces Steve tiene un convenio con una fábrica de aglomerados. Y esta fábrica de aglomerados tiene una sobreproducción de corteza de árbol. Entonces, a través de este convenio, él recibe esta corteza de árboles, de una gran cantidad de árboles, y esta es la corteza que él utiliza para sus procesos de compostaje. Entonces creo que para tal vez empezar a resolver estos retos tenemos que encontrar cómo nos podemos conectar con las diferentes fuentes de materiales, de residuos que no están siendo conectadas a estos procesos de compostaje y que podrían aportar un montón. Y bueno, otro de los retos es los microplásticos y los bioplásticos. En general, la separación en fuente para el compostaje es extremadamente importante. Si es que no hay una buena separación, hasta se ha visto que pueden aumentar los niveles de metales pesados. Hay estudios bastante antiguos que muestran cómo cuando se compostaba a partir de basura que no fue separada en fuente, la cantidad de metales pesados era muchísimo más alta. Y también los bioplásticos también son un reto, ¿no? Porque muchos de los bioplásticos no son compostables. Entonces, y es difícil saber qué sí, qué no. Entonces, al final, el bioplástico en una pila de compost es un problema, ¿no? Por otro lado, como dije, ¿no? Como el balance de los materiales para poder llegar a estos resultados que sean realmente buenos aportes a nivel biológico y nutricional para los suelos. Y creo que uno de los grandes retos es la escala.
Entonces yo creo que es mucho más fácil hacer compost de buena calidad si hacemos en muchos o sea, en muchos lugares de forma descentralizada, que si buscamos hacer una de un municipio gigantesco en una sola, que claro, ahí eso implica otra forma de manejo, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los retos que tenemos. Y bueno, solo quería compartirles estos resultados de este estudio en una planta en España, en una municipalidad de España. En el caso del mejor resultado, donde hubo el mayor control de compost, digamos, de separación en fuente, em, igual se encontró 4.800 millones de microplásticos al año que estaban yéndose a ese compost. Entonces ahí es un dato que aporta a entender este problema de la escala. Y esta imagen muestra también los tipos de bioplásticos, ¿no? Entonces, si vemos aquí bio-based, o sea, basados en materiales orgánicos rápidamente renovables, biológicos, arriba y abajo basados en materiales fósiles, ¿no? Versus biodegradable versus en comparación a no biodegradable. Y entonces vemos que los bioplásticos pueden tener toda esta eh, digamos, pueden estar dispersos en todos estos campos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si un bioplástico que se encuentra en una basura orgánica es o no es biodegradable? En la práctica, simplemente va a ser más fácil decir, es un bioplástico afuera, porque no sabemos qué tanto va a poder efectivamente ser compostado, que además biodegradable no es lo mismo que compostable. Entonces, eso. Muchísimas gracias.